OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Apreciable radioescucha de OMV Radio, estamos una vez más aquí con ustedes en los micrófonos de Ecatepec, Estado de México, con una invitada muy especial, Arely Rojas Rivera, la cual nos hace el honor de estar aquí en estos micrófonos de esa estación, tu estación, en la cual hablaremos temas que son realmente que te gustarán a ti como radioescucha. Y bueno, antes de empezar este recorrido, este trabajo que queremos con Arely, quiero mandar un saludo muy afectuoso y un reconocimiento al maestro Ramón Chirau, que feneció hace un par de días, hace 3 días, lo cual totalmente cimbró a los intelectuales tanto de México como de España. Realmente una tristeza, porque cada vez se nos acaban ese núcleo de intelectuales que vinieron huyendo de las guerras civiles de España, de diferentes países, Argentina, como Juan Gelman, como el mismo Ramón Chirau. Aquí estuvieron la gente de la generación de 1927, y bueno, se han ido muriendo Emilio Prados, de tanta gente que tenemos aquí que realmente aportó muchísimo al intelecto mexicano. Y Ramón Chirau, pues ahora lastimosamente se fue hace un par de días, y su esposa Ana María de Casa pues totalmente se ha quedado sola y colapsada con este tema. Un homenaje para que ustedes radioescuchas sepan. Muchas veces los jóvenes actualmente nos preocupamos más por la muerte de la madre de Marc Anthony, y por ejemplo intelectuales de esa talla como Ramón Chirau prácticamente nos quedan pocos y ya no nos quedan muchos. Aquí en ese entonces estuvieron Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, gente que fue importante en los años 70, 80 y 90. Y ahora el maestro Ramón Chirau, con un intelecto impresionante, aportó muchísimo a la literatura mexicana, aportó muchísimo al conocimiento mexicano, pues lastimosamente se nos fue. Es un pequeño homenaje que le queremos hacer aquí en OMV Radio, y que ustedes sepan que personajes como ellos realmente aportaron mucho a la sociedad mexicana. Un intelectual, filósofo y poeta grande, muchos libros que escribió, entre ellos a lo mejor la introducción a la filosofía, El silencio y la palabra, entre muchos poemas. Si un día tienen ustedes oportunidad de poder leerlo, realmente se van a quedar con muy buen sabor de boca, así como el trabajo que vamos a hacer hoy, Arely Rivera Rojas. Arely, voy a mencionar un poco ahora contigo tu currículum, que también es una persona muy interesante y que nos da mucho gusto que estés aquí en Ecatepec. Arely Rojas es licenciada en Ciencias Políticas por el Tecnológico de Monterrey, ha sido asesora en temas de derechos humanos en la Asamblea Legislativa, ahora Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación, y ha trabajado con estos temas de derechos humanos. Tiene su fundación Y Quién Habla por Mí, y que ella misma nos va a referir qué es lo que está haciendo en esa asociación. Así es, muchas gracias, Raúl. Antes que nada, a ti y a tu apreciable auditorio por la invitación a platicar con ustedes sobre estos temas que estamos abordando desde la organización Y Quién Habla por Mí. Principalmente son 2 temáticas en las que nos enfocamos. Una es la atención a víctimas, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, principalmente delitos como son trata de personas, pornografía infantil, niños y niñas migrantes, y algunos casos de adopciones ilegales. Es lo que estamos ahorita atendiendo. Y otra de las acciones que tenemos en la organización son acciones de prevención, es decir, hacer proyectos de intervención tanto en comunidades como en escuelas de educación básica, kinder, primaria, secundaria, ahora sí que para llevarles estas temáticas de prevención a niños, niñas, adolescentes, maestros, maestras, a padres de familia y algunas personas que están también involucradas en la comunidad. Básicamente nos abocamos a eso. Trabajamos bastante acá en el Estado de México, igual que en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, algunos estados del norte como es Monterrey y Chihuahua, y algunas intervenciones también en Michoacán y Oaxaca. Por eso es por lo que me da mucho gusto que nos hagas esta invitación para compartir cuál es nuestra perspectiva, qué es lo que estamos viendo en cuanto a estas temáticas, que cada vez vemos cuestiones de
de maltrato, de violaciones a los derechos humanos, de abandono social, moral, emocional, tanto a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, lo cual resulta en las peores catástrofes, ¿no? Inclusive hasta se podría hablar de catástrofes de seguridad nacional. A veces me dicen, es una exageración, pero realmente estos tipos de violencia que trascienden y que llegan a trascender más allá del Estado, inician ahí, inician desde las familias, ¿no? Desde las múltiples familias que son la base de la educación y de la formación de muchos niños, niñas y jóvenes, y pues los gobiernos, ¿qué te puedo yo decir? Totalmente descuidados ante el tema. No hay políticas de intervención temprana que precisamente fortalezcan estos ambientes diversos, familiares, que hagan comunidad hacia los niños, niñas, jóvenes, que den otra perspectiva a la educación. Tenemos básicamente leyes, papeles que son como decretos, reglamentos, planes de políticas públicas, de programas, en todos los niveles, instituciones especializadas, órganos especializados para esta atención, pero solo queda hasta ahí. O sea, cuando llegas a la hora de la operación, tientas la base social, realmente todo eso que está en papel y en instituciones, porque en México hay instituciones para todo, pues no tenemos nada en operación, en una operación efectiva que realmente esté impactando de forma benéfica a la sociedad, y en este caso lo que son niños, adolescentes y jóvenes. Muy interesante lo que me estás comentando, Arely. Bueno, aquí en Ecatepec, como sabrás, tenemos una masa fuerte de jóvenes, pero muy importante lo que acaba de comentar esta Arely Rojas en este sentido, porque la juventud de Michoacán, la juventud de Chihuahua, la juventud de Sonora, la juventud de Chiapas, de los diferentes estados, incluso en el Estado de México, de los mismos municipios, o en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, que tenemos mucha gente migrante. Mucha gente que no se identifica con su sociedad, no tiene esa identidad, la cual tenemos que luchar. Pero aparte lo que comentabas muy acertadamente, a temprana edad no tenemos las políticas públicas, tanto padres dentro de las familias, dentro de los gobiernos, para fortalecer ese núcleo tan fuerte, Arely. ¿Qué podemos hacer? Vemos que tenemos trabajos en los DIF, pero realmente leyes en blanco, leyes que se quedan ahí nada más en un papel y que realmente no aportan. ¿Qué podemos hacer ahora con este tipo de sociedad? Por ejemplo, en el Estado de México, aquí Ecatepec, aquí ustedes Radio Escucha que lo saben perfectamente, tenemos un índice delictivo muy alto. Sí, tenemos a los jóvenes totalmente dispersos en otras áreas, el tema de los ninis, cosas que podemos ponerles nombre, pero no tenemos la solución o no queremos tener la solución. En ocasiones tenemos gente muy capaz como tú, mucha gente que realmente se está preocupando por temas, pero tampoco los dejan trabajar. Sí, ¿qué es lo que está pasando, Arely? Realmente, qué bueno que tocas el tema bastante de Ecatepec, porque Ecatepec es bien sabido que está entre los 5 municipios con mayor incidencia delictiva en el país. Es un foco rojo inclusive a nivel nacional, ¿no? Y esto no lo digo con el sentido de alarmar a la gente. Creo que debemos de perder justo eso, el miedo, porque precisamente muchas veces entre medios, autoridades, se encapsulan mucho el meternos esas cuestiones de temor, como si eso fuera un poco a inhibir esta dinámica social delictiva que se está viviendo. Y realmente pues las raíces son esas: la educación, la formación, la cultura que reciben las personas desde la infancia y desde la adolescencia. Cuando yo siempre señalo mucho que no es que los niños y los adolescentes sean de sus papás únicamente, ¿no? O sea, ni siquiera tienen dueño, porque si lo vemos desde el enfoque garantista, niños, niñas y adolescentes son y jóvenes son sujetos de derecho, ¿no? Nadie tiene ahora sí que por qué poseerlos como un objeto, y muchas veces se les ve como objeto, inclusive a los jóvenes ya teniendo 18 años, con esta capacidad legal de ejercer ciudadanía, se les sigue viendo como objeto, y lo único que se enfoca a ellos son temas asistenciales, ¿no? A ver, te doy una beca, te doy una despensa, te doy un balón,
pero nada de forma integral, nada de forma integral ni por parte del gobierno ni por parte de la sociedad. Es real que también entre sociedad y gobierno existen muchos prejuicios, ¿no? Si ves a un chico con perforaciones, con tatuajes, es un delincuente y se ensañan en señalarlo como delincuente aunque no sea cierto. No, un niño o niña desde que está en la primaria o secundaria, que su inteligencia quizá no sea el estar repitiendo las cosas de la escuela, puede tener múltiples inteligencias, pero señalarlo como burro, como un bueno para nada, como estás mal, inclusive caer en esta cuestión de represión o el lado contrario de bullying, eso ya está formando a seres indefensos hacia sí mismos, ¿no? Hacia sí mismos, y hacia eso repercuten que van generando una serie de mecanismos de defensa que después no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Y eso es lo que está ocurriendo cuando vemos a las personas jóvenes, ¿no? Niñas, chicas, chicos que de repente les gusta salir a una fiesta o que les gusta vestirse a la moda, con mucha, con poca ropa, siempre señalada, ¿no? Señalada o señalado, y sobre todo las mujeres. Cuando ocurre un delito, como es un delito tan lamentable como la violación o el feminicidio hacia mujeres jóvenes, las autoridades lo primero que preguntan es dónde estaba, por qué estaba a esa hora, qué llevaba puesto. Es increíble que se trate de culpar a la víctima en vez de a quien cometió el delito, o en vez de autoculparse como autoridades porque no están cumpliendo con la salvaguarda de la seguridad pública, ¿no? Del municipio, del estado o a nivel nacional. Entonces eso lo que está ocurriendo es una detonación, un desgarre del tejido social. No es que antes no haya existido, sino que ahorita es descontrolado. No somos capaces de ponernos en los zapatos de la otra persona y de afectarnos por lo que está pasando a nuestro alrededor. Ok, muy bien, pues querido radioescucha, vamos por los primeros 15 minutos. Esta plática se va a hacer muy corta, segurísimo, por el tema que estamos tratando, pero volvemos con ustedes después de una pausa. Hola, soy el maestro José Luis Martínez. Somos Centro de Ayuda Psicológica Comunitaria. Brindamos apoyo en el área de salud mental. Contamos con terapia individual, pareja, familiar y conferencias. Estamos ubicados en Avenida Morelos, número 64, Colonia San Cristóbal Centro, Ecatepec. Contáctanos en Facebook, Centro de Ayuda Psicológica Comunitaria, o a los teléfonos 8636-6071 o 6311-7146. Centro de Ayuda Psicológica Comunitaria. Bienestar al alcance de todos. Un caballito de mar. Una hada. Un pensamiento. Mi signo zodiacal. Una estrella. Un pez. El universo. Un tigre. Africa Canvas Tattoo. Obras de arte en tu piel que hablan de ti. Africa Canvas Tattoo. Búscanos en Facebook. Africa Canvas Tattoo. Estimado radioescucha, volvemos de esta pausa y bueno, estamos tocando temas que realmente son de interés en lo que es, por ejemplo, atención a la víctima, trata de personas, lo que la asociación o la fundación y quien habla por mí día con día va luchando sobre este tipo de temas que totalmente rompen el esquema del tejido social, y que Arely nos está haciendo a favor de explicarnos exactamente cómo se va haciendo este tipo de trabajos y qué se puede empezar a hacer, con todo esto. Habla de temas de prevención, de temas de los delitos, de las etiquetas sociales, sí, cuestiones que pareciera que este tipo de temas en el siglo XVII se estaban marcando desde Garófalo, desde los primeros criminólogos que trabajaban todo esto, desde Lombroso, y donde pareciera que la iglesia con el tema inquisitivo tenía ese tipo de etiquetas y hasta la fecha no las hemos podido superar. Así es, digo, en su tiempo que estuvieron socialmente aceptadas, pese a que detonaban mucho la dignidad humana.
se ha ido avanzando. Digo, por eso tenemos la fortuna, como tú dices, de contar con intelectuales, de contar con escuelas, de contar con gente demasiado docta en la praxis de las temáticas, para justo ir superando estos obstáculos que tenemos como humanidad en todo sentido. Lo mismo ocurre en las ciencias duras, ¿no? En las humanas es aún más, con más incertidumbre, porque justamente estamos hablando de cuestiones humanas, pero es increíble que no se ha superado todavía todas estas cuestiones de prejuicios que existen, y de repente yo escucho inclusive a colegas de organizaciones civiles que trabajan con temas de juventudes, de adolescentes, de niños, que dicen es que la juventud está perdida, la juventud no sabe qué hacer, etcétera, 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 porque nosotros a su edad ya teníamos un trabajo, etcétera, lo cual estaba muy bien visto y lo cual sigue estando muy bien visto por las estructuras globales capitalistas que en las que estamos inmersos. No soy quien para posicionar, quizá ahorita necesitaría un análisis mucho más profundo para posicionar en favor o en contra de estas estructuras a las que se ha acostumbrado la humanidad, que a los 20 años ya tenías que trabajar con casa, con coche, sea el trabajo que sea, pero trabajas, hijos, familia, todo, y aportas hijos, familias. El embarazo adolescente ahorita se está visibilizando, pero antes, o sea, volteamos a ver a nuestras mamás, a nuestras abuelas, la cantidad de hijos, a la edad a la que se embarazaban, las oportunidades de acceso a educación, a una vida profesional que tenían como mujeres. No es tanto el recalcar la juventud está perdida, lo que pasa es que hay como un crash inclusive de generaciones en el que nos cuesta, y digo, me incluyo porque pese a que estoy dentro de la generación millennial, viene una todavía más adelantada que nacen ya con el chip casi puesto. Entonces, estas nuevas tecnologías les tienen un horror las generaciones anteriores, pero un horror, y con justa razón, porque no es mucho el tema que no sepan utilizarlas o acceder a ellas, sino claro que son un arma para de dos filos. Cosas, ¿no? Del demonio lo pueden señalar. Lo mismo que ocurre en la vida física, ocurren en la vida tecnológica. Claro. Si tú cuentas con toda la información, que ese sería el ideal, el prevenir a través de la información sin ser prohibitivos, de no te metas a esta red o cierra esta red, no aceptes a estas personas, etcétera. O sea, un tema más de prohibición, porque estamos acostumbrados a prohibir, y eso es como un incentivo para el adolescente o el joven de retar, de decir, pues claro que sí lo hago, que es escondidas, pero lo hago. Más que nada acercarles la información a la que pueden estar expuestos o no expuestos en este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Claro que te pueden servir para cosas muy buenas, como la era del conocimiento, en la que tienes acceso a N cantidad de libros, de estudios, de videos educativos, muchas cosas que antes no podías tener de otra forma si no era a través de irte muchísimas horas a buscar, a clasificar a una biblioteca, a estos espacios donde estaba el conocimiento. Tú tenías que ir, y ahora el conocimiento a través de las nuevas tecnologías está al clic de tu mano, nuevas habilidades en muchos ámbitos. Quizás tú estás interesado o interesada en algo de humanidades, pero ves algo de matemáticas, si lo tienes a la mano también entras a estudiarlo, pero existe la otra parte, sí, ¿no? la parte filosa, donde hay todo, y no hay una protección. Todo un mercado en el que se nutre de pornografía infantil, de trata de personas, de la venta y compra de drogas, venta y compra de armas, delitos cibernéticos, secuestros, extorsiones, que también las nuevas tecnologías han venido a facilitar. Entonces no es que sean una panacea ni cosa del demonio, simplemente no hemos estado a la altura del avance tecnológico, ¿no? De las libertades que también deben de existir en la era tecnológica, y se dan delitos inclusive como el ciberacoso, el grooming, cuestiones muy muy aberrantes que ves en las redes sociales,
pero precisamente porque no hemos estado a la altura, por ejemplo, de combatir los delitos a través de estas nuevas tecnologías. Ahí, Arely, perdón que te interrumpa, pero me meto en esto porque en los penalistas, bueno, yo también igual tengo la profesión, la especialización en Derecho Penal, y muchas veces lo que les comento en clase a los alumnos o a la gente es de que piensan que decir Derecho Penal son 50 años de cárcel, 70 años de cárcel. No. Los penalistas, o sea, los que realmente estudiamos Derecho Penal, no como un gobernador el gobernador Erubiel, efectivamente, sí, hizo leyes por más de 70 años, y lo cual es inaudito. Además, una persona que es doctor en Derecho no puedes, o sea, tienes que tener un estudio de prevención principalmente antes que otra cosa. Así es. Y en México ha empezado a traer gente de otros países que nos han aportado bastante, así como el maestro Ramón Chirao. En el Derecho Penal también hay profesores como el doctor Miguel Poreno Navarrete, Miguel Poreno Ors o Jesús María Silva Sánchez, que expresan, hay un libro que se llama La expansión del Derecho Penal. Y exactamente esa expansión del derecho penal es el tema que está tratando el día de hoy Arely, que estamos tratando con Arely, que es la expansión del derecho penal, la expansión de la víctima y la expansión del victimario. Delitos en los cuales, como no hay políticas públicas, no hay un estudio de política criminal, el cual pueda inmiscuirse dentro de esos temas, entonces totalmente nos vemos repasados la sociedad. ¿Y quiénes son los más descuidados? Las personas más vulnerables. Sí, en este caso los niños. Otra especialización que tengo es ser victimólogo. Entonces el tema de la victimología, que es un tema que realmente me representa para poder hacer cosas dentro de sociedades como Ecatepec o como México, vemos que tenemos que tener bien claro, ¿sí? Ministerios públicos, gente dentro del Poder Judicial en cuanto a lo que es la victimización primaria, la secundaria, la terciaria, así como la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. A raíz de todo esto, exactamente, tenemos que generar políticas públicas que... Arely, por eso es la intención de toda esta visita, ¿sí? Claro. De que tú que estás metida directamente en estos temas, sabes cuál es el pie con que cojea, no solamente el gobierno, porque no echa la culpa totalmente al gobierno, que sí tiene, por la responsabilidad que debe de asumir ante todo esto, pero la sociedad también. Así es, y justo qué bueno que tocas este tema, porque antes existía un programa a nivel nacional de prevención, el cual desapareció, entonces ahorita tenemos 0 presupuesto para cualquier tipo de prevención. Queremos apostarle a un nuevo sistema penal acusatorio, queremos apostarle a la nueva ley nacional que crea el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que son leyes de avanzada. No es que los sistemas no sirvan, es que los que no sirven son quienes operan, ¿no? Y no han servido históricamente los operadores, lamentablemente, por múltiples circunstancias, ¿no? Falta de capacitación, falta de conocimiento, de voluntad inclusive, y la prevención se ha quedado al margen, viéndose desde un tema de organizar partidos de fútbol o de organizar clases de baile, lo cual, mira, a mí me encanta. Cualquier tipo de deporte creo que es sumamente valioso para el ser humano, sobre todo para las personas jóvenes. Pero vuelvo a lo mismo, no es de forma integral, no están viendo los 3 niveles de prevención. El nivel 1, que son programas universales, es decir, prevenir desde antes que exista cualquier tipo de riesgo, con cuestiones de disminuir las brechas de pobreza, de disminuir las cuestiones de riesgos latentes de violencia que se pueden presentar en una comunidad, cuestiones de alimentación universal, de salud, de acceso a la movilidad social, educación, cultura, deporte, accesos más universales que te ayudan a prevenir delitos, tanto a prevenir que existan víctimas como victimarios. Ese es el nivel número 1 que vemos en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes estatales y municipales, muchas de estas acciones, pero en papel, vuelvo a lo mismo, se oyen muy bien. A la hora de que operan todas aisladas o con duplicidad, o solamente ayudan a las personas que votaron por el gobierno en turno y dejan ahí a la periferia a las demás. Entonces no son programas integrales realmente que estén impactando con indicadores favorables. El nivel 2 de prevención, que cuando existe ya un riesgo en alguna comunidad, lo atiendas, ¿no? Si estás viendo que en alguna comunidad los chicos empiezan a consumir algún tipo de droga o empiezan a detonarse ciertos tipos de violencia, tienes que inmediatamente intervenir de forma integral con proyectos socioeducativos para evitar que se conviertan en víctimas o en victimarios. Y el nivel terciario, que ninguno
quisiéramos llegar a este nivel, pero lamentablemente es el nivel al que se llega a México, en México y en muchos países de la región, es que cuando alguien ya cometió un delito o cuando alguien ya fue lamentablemente víctima de uno de estos delitos, pues se tiene que intervenir para lograr su reintegración en el caso de las personas adolescentes en conflicto con la ley, o de la restitución de derechos de quienes han sido víctimas. No, esto con miras a que a una garantía de no repetición, por eso es por lo que se le llama prevención terciaria. Ah. Lo cual en México lamentablemente no existen. Si tú checas las cárceles, los programas de sanción que hay para las personas adolescentes, te das cuenta que no puedo hablar, y ahorita, es más, me atrevería a decirlo y que venga cualquiera del gobierno y me diga lo contrario, una sola persona que esté totalmente reintegrada, ya sea víctima o victimario, por las instituciones del Estado. Ya. Sí te puedo dar ejemplos que existen gracias a la intervención de muchas organizaciones civiles que están abocadas a ellos, sí, pero por parte de las instituciones del Estado, ni una. Eso es muy interesante lo que estás comentando, porque realmente aquí vemos que sí hay gente muy capaz dentro de lo que son los gobiernos, hay gente de todo, gente que realmente no vale nada para estar dentro de un gobierno, y lo que acabas de comentar hace rato sobre lo que es, no funcionen las cosas, sino no funcionan por corrupción, no funcionan por muchas otras vertientes, pero tenemos, por ejemplo, el trabajo también, igual aventurándome a lo que decíamos en cuanto al tema de derecho penal, en cuanto al tema de, por ejemplo, el funcionalismo. Si no, así cambiemos el sistema 20 veces, que tengamos un inquisitorio, acusatorio, lo que sea, si no nos comprometemos, si no hacemos un trabajo realmente integral, sí, no vamos a poder combatir contra esta crisis que realmente está colapsando a México. Si bien es cierto, hay situaciones que están por afuera de la parte económica, en nuestra sociedad como sociedad, cada vez se está destruyendo, está cayendo a pedazos, y realmente vemos que los gobiernos no están comprometidos con la sociedad. Es así como queremos mandar un mensaje, igual incluso a los mismos políticos que nos escuchan aquí, varios, que efectivamente se comprometan a hacer leyes, pero no repitan leyes, sino que se comprometan a que vean que esas leyes funcionen, ¿sí? Ahora tenemos el sistema anticorrupción, muchas otras cosas, que vamos en la misma vertiente. Si realmente no hay un compromiso, no va a funcionar nada de esto. Pero bueno, volvamos al tema que nos interesa en cuanto a lo que es Ecatepec, en lo que son los jóvenes. Vemos a esos jóvenes que aquí, por ejemplo, hubo un programa de radio en el cual se escuchaba música de rock and roll y la gente se identificaba rápidamente. Ahora con Juan Cepeda también igual la gente se identificó, porque son diferentes roles en los cuales la gente busca siempre tener un líder, alguien que el líder de la manada, por decirlo así, que bueno, con respeto para todas las personas, ¿no? Pero vemos que los liderazgos, en vez de ir para un camino que sea correcto, vemos que realmente los jóvenes están yendo por el camino fácil. ¿Qué está pasando, Arely? Sí, pues vuelvo a lo mismo. Cuando les presentas tus historias exitosas de narcos, de mujeres que se involucran con el narco y así salen adelante, y que no pasa absolutamente nada, porque lamentablemente parece que en este país lo que es la corrupción y la impunidad son temas inclusive en los que alguna gente hasta se siente orgullosa de que existan, ¿no? Y lo cual tiene sumido al país en lo que lo tiene, y no es que el país sea un país con pocos recursos, un país de gente mala, claro que no. Si el México, hacíamos el análisis hoy en la mañana, lo tiene todo, ¿no? O sea, salió hoy a colación una actriz que ahorita está triunfando en el extranjero y una serie de críticas, pero vuelvo a lo mismo, estas tres cosas, ¿no? Dices, México, a ver, es un país privilegiado por la posición que tiene, privilegiado por los recursos que tiene, privilegiado por la gente tan brillante que tiene, o sea, la cantidad de jóvenes también que están saliendo a la NASA, a Europa, a Japón, que ganan concursos a nivel internacional, ahora actrices que sea como sea han llegado a nivel internacional. Se me hace que estas tres cuestiones de corrupción, impunidad y el quererle poner el pie a otro mexicano, el quererle, no, si yo no avanzo, entonces nadie avanza, ¿no? Nos tiene sumidos en lo que nos tiene sumidos. Entonces,
si le agregas a estas condiciones de vulnerabilidad que se están presentando en el país por cuestiones de pobreza, por cuestiones de violencia y demás, historias que les abren una ventana de oportunidad a las personas jóvenes a través de acciones que afectan a la sociedad, pues dicen, pues al igual por ahí es el camino, vamos a intentarle, en vez de que les resaltes todo lo positivo que también hay, ¿no? Ok, vamos a una pausa porque esto, vamos por la primera mitad, ahí vamos a empezar con la segunda mitad, Eli, después de estos comerciales. Con la más alta calidad de ingredientes, traemos hasta su mesa los mejores platillos con las mejores recetas. Permítanos ofrecerle el mejor de los platos con la tradición y gusto que nos caracteriza. Daniel Boone. Las mejores carnes del país traídas de los mejores rastros, la más alta calidad en cortes. Daniel Boone, Avenida Revolución 31, San Cristóbal Centro, Ecatepec. Daniel Boone, nuestra cocina es suya. Hay eventos en la vida que solo se viven una vez. Y para hacer que esos momentos sean inolvidables, qué mejor que vivirlos en una impresionante limusín. Limusines Armando Espinosa, un servicio exclusivo lleno de glamour y sensaciones. Limusines Armando Espinosa, en Ecatepec, 55 51 59 91 84. 55 51 59 91 84. Estimado radioescucha, pues estamos aquí en esta segunda parte con esta interesante charla con la licenciada Arely Rojas, la cual nos va metiendo en el tema en cuanto a lo que es la impunidad, la corrupción. Y bueno, vemos aquí que en Ecatepec y en muchos municipios los jóvenes están inmiscuidos en situaciones que realmente son mayormente negativas que positivas. Y queremos contrarrestar, queremos trabajar sobre esos temas en los cuales perjudican a la sociedad, perjudican el entorno y perjudican a la familia. Si vemos actualmente un 80-90% de las cárceles son jóvenes entre 18 y 30 años, que es un dato que se da en Latinoamérica, ¿sí? Van de la mano del robo, van de la mano de lo que son las drogas y van de la mano también de la fabricación de delitos, ¿sí? Entonces, en ocasiones me crece la incertidumbre cuando hablamos de una policía, de un control hacia los policías, los famosos controles estos de seguridad, de confianza, y situaciones en las cuales no están funcionando, y tenemos que, si queremos trabajar realmente y queremos organizar algo bien, tenemos que tener políticas públicas integrales, trabajar con iglesias, trabajar con empresarios, trabajar con asociaciones como la tuya, trabajar con periodistas, trabajar con esos temas en los cuales incluso el amarillismo a dónde nos está llevando, hacer el análisis exactamente cuál es el primer paso que vamos a dar e involucrar a los mismos políticos, porque hay políticos que también igual están interesados en hacer cosas, pero también vemos a una sociedad apática. Así es. Lamentablemente, justo a lo que hace referencia de las personas jóvenes que se involucran a veces en cuestiones delictivas o en acciones antiéticas a diario, inclusive qué bueno que, por ejemplo, Ecatepec y Iztapalapa están en una posición privilegiada porque están muy lejos de Guatemala, ¿no? Yo quisiera ver que estos municipios colindaran con Guatemala. Ahora sí el señor Trump tendría que preocuparse al triple, ¿no? Ya hubo un posicionamiento hacia la banda de las maras salvatrucha, que la mayoría la conforman personas jóvenes. El cártel de la Gran Familia Michoacana, eran puras personas jóvenes, ¿no? De la noche a la mañana tenían un ejército de más de 1,500 personas jóvenes que antes eran adictas, fueron abandonadas en centros de asistencia o en granjas para alcohólicos, y de ahí fue donde la Gran Familia aprovechó la situación de vulnerabilidad para atraer a las personas jóvenes a sus filas, y personas sumamente leales a la organización. Muchas veces escucho a las personas y me da mucha tristeza cuando es que en Ecatepec, en Nesa, en Gustavo Madero, en Iztapalapa, pues puro malandro, ¿no? O sea, jóvenes puros malandros, literal, o sea, los etiquetan y los encasillan en eso. Se atreven a juzgar antes de ver
el contexto, no, muchas veces me han inclusive un par de periodistas ahí en redes sociales, porque les he pedido a las autoridades que me dejen intervenir en dar seguimiento a un par de casos de chicos que han sido, de adolescentes que han cometido delitos graves, ¿no? Y me dicen, es que vas a defender delincuentes, ¿no? O sea, cuando casi merecen la muerte. Y yo, mira, no es que vaya a justificarlo, porque por supuesto que merece una medida de sanción, claro, demasiado fuerte por la acción que hizo, pero si tú buscas en lo que fue su pasado, estas personas suelen ser víctimas una y otra vez, ¿no? De sus personas cercanas, de la misma sociedad, han sufrido violaciones, N cantidad de abusos, maltratos, que los llevaron a inmiscuirse y ahora a ser un agente nocivo para la sociedad, y que tenemos la responsabilidad de que dejen de ser ese tipo de agentes para que se conviertan en otro tipo de personas, porque todos tenemos esa capacidad de hacerlo. El contexto a estas personas jóvenes no se les ha mostrado favorable, lamentablemente, y cuando vemos la punta del iceberg, que están haciendo un daño enorme a la sociedad, es cuando ya se quiere reaccionar, ¿no? Cuando fue un niño que estaba en la calle, quizá explotado, etcétera, nadie lo volteaba a ver porque no le afectaba, ¿no? No le afectaba, pero es lo que yo les digo. Si no se quieren involucrar por una cuestión social o por una cuestión de ética, involúcrense por egoísmo. A ver, ese niño o niña que tú dejas hoy ahí, o que no denuncias, que está siendo víctima de un delito, o un adolescente que está en igual condición, va a ser el chico que mañana se encuentre en la calle, a tu hijo, o a tu hija, o a tu sobrino, o a quien quieras, ¿no? Entonces, lamento mucho que se trate de estigmatizar de esa forma, y le cierras inclusive oportunidades. El municipio de Tenancingo, Tlaxcala, de que es un municipio sumamente complicado en cuestión de trata de personas, pero no dejan de encasillar a los chicos en esa dinámica, y son círculos viciosos que se repiten cuantas veces la sociedad misma y las autoridades lo permitan, ¿no? Sí, realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Mientras no involucremos a los jóvenes en otros temas, lo más fácil para ellos será irse por, y el señalamiento, porque todos somos libres, Arely, de poder vestir, de poder calzar como uno quiera, o sea, situaciones que eso no te hace ni más ni mejor, ni peor ni mejor, ni peor persona. Llega un momento en el cual tú tienes que, o sea, vemos en Europa, por ejemplo, a los jóvenes que, incluso gente que son policías y que están con el pelo largo, tatuados, y que no pasa nada. Tú llegas como profesor y puedes llegar incluso de jeans, y los prejuicios, o sea, lo que importa es tu conocimiento y realmente lo que vales como persona, ¿sí? Pero realmente la misma gente en los círculos sociales, hay la victimización de la victimización, ¿sí? O sea, no solamente tenemos gente que realmente vive en pobreza o que no tiene una vida digna, dentro de lo que podemos hablar del tema de dignidad, que es un tema bastante complejo, pero no solamente eso, sino dentro de esos círculos sociales, aparte se revictimiza, ¿sí? Y si no tenemos las autoridades que vemos en ministerios públicos o declaraciones como presidentes municipales, y en este caso el de Ecatepec, Indalecio Ríos, que dice que hay tantas mujeres desaparecidas porque se fueron con el novio, entonces es una irresponsabilidad tener ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque lo único que generas es exactamente violentar situaciones en las cuales no preocuparte por políticas públicas que sean efectivas y calificar una situación que se ve a leguas que no tienes ni idea de lo que estás trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con la gente de Ecatepec? ¿Qué está pasando? Si la cabeza está mal, ¿qué va a pasar con los demás funcionarios? Y no digo que todos sean malos. Sí, hay gente muy importante y valiosa dentro del municipio de Ecatepec que trabajan servidores públicos interesantes, pero si la cabeza está mal y con este tipo de declaraciones, vamos a tener un resultado también negativo. Sí, realmente esa declaración fue sumamente desafortunada. Y te das cuenta precisamente del descuido que hay, ¿no? No fuera que le dijeran, te voy a dar recursos para que compres nuevas patrullas o para que hagas nueva infraestructura, etcétera, porque ahí todo bienvenido, ¿no? Pero cuestiones de derechos humanos lo marginan, lo minimizan, hacen como si no pasara nada, cuando Ecatepec tiene un serio problema, y lo he dicho públicamente y me atrevo a sostenerlo, y si se atreven a negarlo, o sea, chequemos cifras y chequemos caso por caso, que Ecatepec es el municipio más violento en todo México en contra de las mujeres y niñas, inclusive superando a Ciudad Juárez, ¿no? Y
con esta cuestión de que se declaró la alerta de género en el municipio de Ecatepec, hay un grupo de búsqueda de desaparecidas que se está implementando, que ahorita en su base de datos tiene por lo menos a 45 desaparecidas. Es una cantidad enorme para un solo municipio y no es justificación la densidad de población que tiene. Estas declaraciones tan desafortunadas, dices, a ver, si estás hablando de una joven o de una niña, una adolescente que su familia está mostrando preocupación porque no sabe dónde está, no juzgues, búscala, esa es tu tarea, punto. Se haya ido o no se haya ido con el novio, tienes tú la obligación de saber dónde está, ¿no? De resguardar justamente esta seguridad. El tema que tú tocas de lo de seguridad pública es caótico en la ciudad, en el Estado de México. En todos lados. En todos lados, pero en el Estado de México se ve tan acentuado cómo se colude totalmente y de forma descarada y cínica cuestiones de policías municipales, policías estatales con redes criminales que entonces las familias no saben a dónde ir. Y yo lo digo también así, ojalá y algún día tengamos que dejar de existir como organización, porque somos una organización que no tendría razón de ser si las instituciones cumplieran su rol y no tuvieran corrupción e impunidad, ¿no? O sea, somos de esas instituciones que no tendrían por qué existir si todo caminara conforme lo han acordado en sus leyes y en sus programas, que lamentablemente no es así. Entonces, ¿cómo puedes tú pedir que, a ver, jóvenes, no se involucren en eso, no se involucren en el otro, si realmente las condiciones que les estás dando tú como sociedad y como gobierno son tan adversas que a veces de forma natural los involucras en estas actividades antiéticas o actividades delictivas y llegan a ser delincuentes de talla como el Chapo Guzmán, ¿no? Te habla de un niño que a los 5 años sufría todo tipo de violencia familiar, se escapa a los 11, el primero que lo acoge es un distribuidor de marihuana. Pues claro, o sea, ahora ¿cuántos millones gastas y gastó el gobierno por hora, ¿no? A la hora de tratar capturarlo, cuando se hubiera podido prevenir con una intervención socioeducativa que no es ni la tercera parte de lo que gastaron en su captura. Así es, vemos que hablamos sobre el tema de victimización, revictimización, que es victimización secundaria, lo que son los jóvenes, qué es lo que está pasando en Ecatepec y en el país. Es una desgracia que estados como Sonora, principalmente la frontera, tenemos, ya están etiquetados los jóvenes para un porvenir no muy grato en unos al menos 10, 20 años. Pero lo que sí, estoy convencido que gente como Arely, gente que está comprometida en el trabajo, podemos trabajar y podemos hacer algo que realmente beneficie a la sociedad. Y Ecatepec, así como lo comentó Arely, hoy por hoy es uno de los estados más violentos del país, y no es el que más, ¿sí? Acaban de manejar las estadísticas en el INEGI, en el cual Tabasco y Ecatepec no solamente se percibe más del 80% de inseguridad, sino el índice de violencia es grave. Ahora, ante estas situaciones necesitamos también gente que se comprometa con los gobiernos y exactamente ver cuáles son las políticas públicas, que no lleguen solamente ya, Arely, a decir, es que prometo seguridad. No, sí, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué es lo que estás trabajando? ¿Cuáles son las políticas públicas que vas a implementar? Y realmente que convenzan a la sociedad para hacer un trabajo efectivo. En Nezahualcóyotl lo hicieron. Faltan muchas cosas por hacer, pero empiezan con políticas de prevención, que es un tema interesante en una sociedad como Nezahualcóyotl. Sí tenemos enquistado muchas situaciones en las cuales no se trabajarán de un día para otro. Por ejemplo, el tema de prevención primaria, como es la educación, como es la cultura, pero tenemos que empezar a sembrar, para que germine todo este tipo de trabajo. Ahora, el tema en cuanto a lo que son las mujeres es un tema delicado. Humberto Palle también igual en su momento registró algunos de estos datos, pero ante estas situaciones tenemos que prever qué vamos a hacer con estas mujeres, con estas chicas, ¿sí? Problemas de embarazo que van totalmente desbordados, y problemas en los cuales no solamente se tienen que combatir con leyes penales, se tiene que combatir con temas
que realmente son temas de salud pública. Entonces hay que ponerle el nombre a cada cosa y a cada situación para después poder resolver el problema. Esa es la situación a la que nos enfrentamos hoy y esa es la situación a la cual tenemos que empezar a hacer el estudio para que nuestros legisladores, ¿sí?, puedan hacer un trabajo efectivo. Querido Radio Escucha, vamos a una pausa y regresamos para este último corte. Arroz con camarones, a la marinera o malecón, paella valenciana, parrillada de mariscos, brocheta de camarón al gratín, pulpa de jaiba montada en su concha y sazonadas con ajo, cebolla, chile cuaresmeño, jitomate, perejil y vino blanco. Pulpo en su tinta, a la plancha, al ajillo, mojo de ajo o veracruzana. Y los pescados de las especies más finas y selectas del Golfo, mojarras, róbalos y guachinango rellenos de marisco. Y en carnes, arrachera, pecho de ternera, cochinita pibil cocinada al horno de piedra. Algo así solo lo encontrarás en el restaurante El Maleconero. Todo ello amenizado con la mejor música y actuaciones en vivo. Restaurante El Maleconero, Avenida Revolución 31, San Cristóbal Centro, Ecatepec. ¿Quieres aprender a bailar? Somos la mejor opción. Instituto de Danza Other Side. Contamos con excelentes maestros y clases para ti. Jazz, hip hop, zumba, stretching, reggaeton, house dance. Además de coreografías para 13 y 15 años y todo tipo de eventos. Precios accesibles. Instituto de Danza Other Side. Avenida Nicolás Bravo, esquina Playa Manzanillo, primer piso. Colonia Jardines de Morelos. O llámanos al teléfono 55 47 98 79 36. Estimado Radio Escucha, pues bueno, este es los últimos minutos de esta entrevista, esta interesante entrevista en la cual hemos tratado diferentes situaciones, principalmente la atención a la víctima, a las mujeres, los problemas que hay en Ecatepec, los problemas que hay en México, la situación de la estigmatización de los jóvenes, qué es lo que se está dando en México, la problemática principalmente de los jóvenes. Estimada Arely, vemos que la situación no es fácil, tenemos un país, nos tocó una época complicada para México. Podemos observar libros como El Zarco, y pareciera que volvemos a repetir esa historia de hace 50, 60 años, y realmente vemos con preocupación, pero también con ocupación. Sí, tenemos que trabajar, se tiene que trabajar mucho con la preparación hacia ministerios públicos, muchas cosas. En España, por ejemplo, se dio lo que es la Secretaría, el Ministerio de Igualdad, que exactamente combatía temas de violencia, principalmente contra la mujer. Yo siempre he dicho que es mal llamada violencia de género, la violencia de género es para todos, para los diferentes sectores sociales, masculino, femenino y más. Pero la violencia contra la mujer se combate y tampoco dio tan buenos resultados. Entonces, México tiene ahora mismo la oportunidad de hacer un revés ante este tipo de situaciones, con políticas públicas que realmente empoderen a la mujer, que es un tema donde afecta de manera vasta, y a los niños, que son las personas más vulnerables ante esta sociedad. Eso es el primer círculo vicioso que yo identifico, el círculo de violencia, es justo ese nivel. Una casa en la que llega el hombre, el papá de la familia, violenta a su esposa y a sus hijos, o solo a la esposa. Después esta mujer violenta a sus hijos, a sus hijas, y estos hijos o hijas que han sufrido y han estado expuestos a toda esta violencia llegan a la escuela y violentan a sus otros compañeros, ¿no? Y se comienza con el primer círculo vicioso que va escalando hasta tener redes delincuenciales que en verdad muchas personas hablan con una gran sorpresa de que no tiene sentimientos de ese delincuente, es un enfermo mental, etcétera. Quizá todas las anteriores, pero para esa persona lo que está haciendo está muy diferente a la escala de valores que tenemos nosotros, ¿no? Y no es, muchas veces ni siquiera es por elección, es por imposición estructural, que sí son personas que deben de ser tratadas bajo el sistema penal, sí, por supuesto, pero simplemente poner ahora sí que el dedo en el renglón desde antes de que esto ocurra, ¿no? Precisamente estos programas de prevención hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y qué bueno que me da pie
para mencionar que a mí me pareció lamentable que un estado tan grande, tan dotado de recursos, con gente tan diversa, y es que en el Estado de México encuentras de todo, ¿no? Es un estado muy peculiar, a veces por fortuna o por desfortuna. Cuando se empujó lo de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, el último estado en cumplir con instalar, y eso instalar, porque eso ya de funcionar, una ganancia. ya es otro tema. La Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes fue el Estado de México. Bueno. Siendo que esa ley fue una iniciativa preferente del presidente de la República. Tú dices, pues por supuesto que el ejemplo lo va a poner el Estado de México. Pues fue el último, y eso por una exigencia tanto del gobierno federal como de los gobiernos alrededor, como de la sociedad civil sobre todo, fue que instaló su procuraduría, y a medias. Entonces, esto te habla de que la visión que se está teniendo a la hora de gobernar es sumamente cortoplacista, ¿no? Es cortoplacista porque si tú no inviertes en el capital social, el capital humano, que son los niños y niñas, que es una generación que puede venir a hacer y a detonar realmente un cambio, lo dejas al margen para que siga inmiscuido en estos temas de violencia, que son los que se perpetúan aquí en la entidad, y sobre todo en comunidades tan difíciles como algunas que se viven acá en Ecatepec. Te habla que realmente tú lo que viniste a hacer es a comprar patrullas y a hacer edificios, a ver qué te embolsas y te vas, ¿no? Lo cual es sumamente lamentable. Digo, si lo ves desde un punto de vista inclusive humano, ¿no? Dices, ¿qué está pasando? Una persona a la que yo admiro muchísimo, y que quizá no sé cómo ya han sido sus otras políticas en su país, pero la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, duró 4 años en el cargo, porque es lo que duran los presidentes en Costa Rica. Ella formó un consejo de expertos internacionales y nacionales en torno a lo que iba a ser su plan de gobierno durante esos 4 años, y obligado, le dijeron especialistas del Banco Internacional de Desarrollo, de la CEPAL, locales, la primer línea de acción es hacer de niños, niñas, adolescentes una política pública de Estado. Si quiere seguir conservando la paz en Costa Rica y detonar nuevas oportunidades de desarrollo real, es invertir en esta población sin descuidar a las otras poblaciones, o sea, hace una red de cuidado también para adultos mayores, red de apoyo a mujeres, fortalecimiento de cuestiones de trabajo y demás, capacitación a las policías, controles de confianza, combate a la corrupción, pero una intervención muy certera que les dejes asegurados el futuro a esta generación que te va a tocar a ti, sobre todo de niños de 0 a 5 años, que son la primera infancia. Con eso habrás pasado a la historia, y tu acción de 4 años va a trascender, porque es una generación que ya dejas sólida, porque estos primeros años de vida son determinantes. Un niño que no estuvo bien nutrido de los 0 a los 3 años, olvídalo siquiera que llegue a la preparatoria o al bachillerato, ¿no? Entonces, esos que parecieran detalles son grandes acciones que realmente aportan al país, no en 4, en 5, en 6 años, en décadas, ¿no? Porque estamos hablando de niños que van a llegar en 15, 20 años a ser quienes estén tomando decisiones, a ser quienes estén en los puestos laborales y manteniendo los diferentes campos del poder nacional, nada más ahí, ¿no? A veces a mí me miran como una loca cuando les digo, es un tema de seguridad nacional. ¿Dónde lo relaciona? A ver, la seguridad nacional tiene campos de poder, claro, político, militar, social, tecnológico, diplomático. Si tú no inviertes en esta generación que en 15 años en 20 años, ¿qué te gusta? Los que van a estar en esos campos, ocupando esos campos de poder, pues olvídate que en algún momento lleguemos a salir del techo de cristal en el que estamos. No estamos en la calle, pero tampoco somos un país que esté explotando todo el potencial que tenemos como país y como nación, precisamente por estas visiones cortoplacistas. Tú tienes un artículo sobre eso, ¿no, Arely? Sí, así sobre es. seguridad, niñez y seguridad nacional, ¿no? Así es.
un tema complejo, porque primero la niñez, o sea, lo que es el tema de seguridad nacional, la niñez, pero principalmente, querido Radio Escucha, aquí hay que tomar en cuenta esa edad, esa etapa que es de los 0 a los 6 años, 0 a 5 años, dicen los expertos, 0 a 6 años, que realmente, por ejemplo, en Finlandia o países de Europa, se preocupan porque esos niños realmente tengan una educación, tengan una evolución realmente y tengan una identidad. Vemos en situaciones, por eso la importancia no solamente de Ecatepec, sino otros zonas indígenas, que en el Estado de México tenemos 5, ¿no? Pero, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, donde vemos que realmente un niño desnutrido, tenemos en una constitución que hablamos de dignidad, pero ni siquiera tenemos, o sea, lo tenemos una vez más en papel. Así sí, es. En papel. Y la situación no es que esté solamente en el papel, que sabe muy bien las leyes, pero las leyes son para ir dándole una organización, dándole una guía al pueblo, dándole una guía al ciudadano que realmente se compromete. Y el ciudadano, estoy hablando de todas las personas del gobierno, personas que no trabajan en el gobierno, asociaciones, iglesias, empresarios, todos, y que realmente se preocupen, porque como comentaba aquí la licenciada Arely Rojas, que si bien es cierto, el día de mañana tú no te preocupas por estos temas, entonces el día de mañana te vas a encontrar con una situación en la cual te va a dar el revés de la vida. Claro. Y entonces sí, cuando tenemos situaciones que es de secuestro, que tenemos problemas de diferentes situaciones, nos preguntamos, pero es un delincuente que no puedes apoyarlo. Sí, pero todos somos parte de ese grupo de delincuencia si no aportamos algo ante todo esto. Arely, son los últimos minutos. Si quisieras agregar algo más. Sí, pues justamente concluir con que puede ser un perfecto crear programas desde sociedad civil, sociedad, comunidad organizada, gobierno, hacer clic entre estas generaciones, las juventudes y la infancia. Los y las personas jóvenes estarnos preocupando por lo que les vamos a dejar y lo que le podemos ayudar a estas nuevas generaciones. Y fíjate que en la experiencia que tengo han respondido. Por eso esos estigmas de que los chavos, los delincuentes de tal delegación o de tal municipio, etcétera, fíjate, los llamados de repente chavos banda y personas inclusive que de repente están en situación de calle, por ejemplo, ahí por el Movimiento de la Revolución, etcétera, que logramos concretar un proyecto donde ellos se comprometan hacia la infancia, son quienes mejor responden. O sea, ya quisiera yo ver que uno de los delegados estuviera como están estos chavos al pie de lucha, fin de semana con fin de semana, interviniendo, haciendo talleres para los niños, actividades. Ya quisiera que uno de los que tanto hablan y que es que está tatuado, está perforado, mira nada más los trapos, que se comprometieran por lo menos 2 horas, como lo hacen estos chicos, que realmente es en acción, ¿no? No importa que vengan en las fachas como ellos les dicen que vienen, que para ellos son fachas, ¿no? Quizá para nosotros es pues algo muy bonito para vestir. Y no importa toda esta serie de prejuicios, ellos demuestran con acción lo que sí se está haciendo y lo que sí se puede hacer. Aquí vemos que, por ejemplo, en Ecatepec, muy cerca de Ecatepec, en el gobierno de Cureño, se hizo lo que es el tema del circo volador, el faro claro. Entonces, situaciones que realmente involucraron a los jóvenes, y vemos muchos jóvenes con mucho talento, ¿sí? Vemos muchos jóvenes en los cuales no tenemos que criminalizar nada, sino podemos, por ejemplo, trabajar con políticas públicas. Si les gusta el graffiti, pues que pinten, coño. Que son situaciones en las cuales el niño también igual, no decirle no, la prohibición, es el tema de prohibición. En un tiempo también se manejó en el derecho penal la teoría de las prohibiciones, y decían, eso no funciona. O sea, entre más prohíbes, la gente parece que es un reto para ella. Igual incluso cuando tú les pones 50, 60 años de cárcel. Dice el maestro Santiago Milpuy, un famoso jurista de España, el cual comentaba que un preso no puede estar más de 5 años. No puede estar más de 5 años en los cárceles, y un joven menos, porque un joven le destruyes la vida. Entonces tienes que tener una ley sancionadora educativa que realmente integre a ese joven en la sociedad, y temas como de cultura, como el circo volador o el faro del Oriente, que realmente proporcionen cosas positivas a ti, ciudadano, a ti, Radio Escucha, a ti, querida gente de Ecatepec, que aquí hay mucha gente que vale mucho la pena, y que no queremos que por un grupo de personas, policías o gobernantes que no están comprometidos con la sociedad, esto se caiga. Pues hay muchas cosas en las cuales podemos construir como sociedad, sí, como sociedad, y ir involucrando poco a poco a los gobiernos. Y por qué no, para terminar esto, citar al maestro Ramón Chirao. ¿Por qué no poner una biblioteca del maestro Ramón Chirao que nos ilumine, que nos ilustre, y que involucremos a los niños desde pequeños, si bien con música, con tantas cosas, pero leyendo un libro que realmente revitalice y que haga pensar a esas nuevas sociedades, que hoy tenemos un problema severo en cuanto a lo que son las redes sociales,
que las redes sociales son muy importantes, pero para cosas que realmente sean positivas, y que combatamos temas como la pornografía en redes sociales, esas situaciones que estamos muy pendientes. Si tenemos hijos, involucrarnos con ellos, y tenemos una obligación como padres en este caso. Bueno, yo no soy padre, pero la gente que en estos casos se va manejando sobre este tipo de temas familiares, si tienen una familia, cuiden a sus hijos, cuiden a sus familias y cuiden a cada una de las personas. Arely, me dio mucho gusto convivir contigo, espero que no sea la última vez que estés por aquí, ojalá que vuelvas a venir en alguna otra ocasión. Hay una frase de Einstein que dice que si tú pones la mano caliente 1 minuto en la estufa, pareciera que es 1 hora. Si tú estás con una persona encantadora como tú, que nos atribuyes muchas cosas, que aportas muchas cosas, pareciera que esa hora es 1 minuto. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por las atenciones, y encantada, yo regreso cuantas veces quiera. Bueno, querido Radio Escucha, pues aquí tuvimos a Arely Rojas Rivera. Síganla por internet, ella le gusta mucho andar ahí en las redes sociales, una mujer muy trabajadora, comprometida, y que seguro usted la va a identificar por la lucha y el compromiso que tiene con su país. Muchas gracias. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.